que las personas normalmente no vieron quién representaba al... Solo vieron el partido y por eso se fueron, por eso hubo gran ganancia de Morena. ¿O tú qué opinas? Sí, yo creo que eso fue un fenómeno que sucedió en esta elección, que las personas veían Morena, veían el logo, veían lo que Andrés Manuel prometía y no se fijaban, no investigaban más acerca de quién los iba a representar en la Cámara de Diputados. Y por eso votaron por una mayoría calificada. ¿Tú qué opinas, Mari? O sea, yo creo que no vieron como las propuestas de los demás candidatos porque AMLO hizo como propuestas de esperanza para todas estas personas y para poder cerrar como la brecha de desigualdad, para darles más beneficios a la mayoría y por ende no se fijaron en los demás partidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que eso también es muy parte de la cultura mexicana. En las votaciones pasadas, con todo el fenómeno que teníamos del PRI, no teníamos otra opción, entonces la cultura está enfocada a que su opción principal es la única y no ve las diferentes vertientes de los diferentes partidos. Claro, porque todos pueden ofrecer cosas buenas y malas. Como se observó en las pasadas elecciones, los otros partidos no tienen ni voz ni voto, entonces no hay forma de tener un contrapeso. ¿O tú qué opinas? Sí, totalmente. Eso del contrapeso es muy importante y como previamente mencionamos, la sociedad mexicana está muy acostumbrada a tener un único partido, un partido con todo el poder. ¿Y qué pasó con esta elección? Que se dio justamente eso, se repitieron patrones que se habían dado con partidos tradicionales, pero ahora con un nuevo partido y le otorgaron todo el poder. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que le dieron como todo el control a AMLO y los otros partidos ya no tienen no tienen participación alguna y como habíamos visto según el método del Condorcet que explica que cuando hay más de 2 candidatos no existe un sistema de votación que permita comunicar el deseo del candidato. Sí, porque todo se queda igual, no hay nadie que diga que está bien o que está mal, no hay poder. No hay un contrapeso que sea demasiado sustancial como para ponerle alto en diferentes políticas que el pueblo no estaría de acuerdo. ¿Qué impacto tiene este presidencialismo? Bueno, yo creo que lo primero es que el poder está centralizado, a pesar de que seamos una república federal y las entidades de gobierno deberían de ser muy diferentes con sus propios partidos políticos. Al darle tanto poder a Morena, no le estamos dando voz ni voto ni sus propias decisiones. Entonces considero que esto es algo que debería de controlarse desde otro aspecto. Y en la Cámara de Diputados tenemos mayoría. Sí, claro. Igual en los estados, los que tenían representación de cualquier otro partido se ven afectados porque no tienen el mismo poder que tenían antes, entonces no pueden hacer las mismas cosas. Sí, exacto. Yo pienso lo mismo. O sea, creo que los partidos que estaban tanto en federal, municipal y local, al ganar Morena por mayoría en muchísimos municipios, se agregaron como que a Morena y tuvieron que seguir como todos los ordenamientos y leyes que ellos estaban estableciendo. Entonces ya no tuvieron como si hubieran desaparecido y todos estaban como con Morena. Sí. Cosas que pudieran estar en contra de sus principios o de las cosas que el partido protege, sí. Pero como es un partido tan distinto, puede ir en contra de sus ideales. Sí, y de los de todos, hasta los que votaron. Sí, y a nivel población es muy importante porque no todos estamos de acuerdo con el régimen de Andrés Manuel. Sí. Entonces tenemos que ir cambiando y modificando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si hay mayoría en todos lados. Sí, incluso a nivel municipal no tienen tanto poder los estados. Sí, exacto. Estas elecciones fueron una prueba en la que las personas volvieron a creer en la democracia, cosa que en nuestro país desde hace muchos años, desde que el PRI estaba en el poder, se perdió. Entonces esta es una de las ventajas, las personas creen en la democracia y en el cambio. Que fue o no de la manera correcta, no lo podremos decir hasta que acabe el sexenio y veamos las implementaciones de nuestro presidente. Claro, y también tiene muchas desventajas porque al tener todo el poder en todos los lugares, pues no hay un contrapeso ni nada, como ya se dijo en las demás preguntas, y las personas creen que en verdad se puede hacer un cambio con todo este poder, pero pues eso se verá, ¿no? Y sin embargo, considero que al tener tanto poder,
es como decirles, o sea, el pueblo al entregarle tanto poder es como decirle, estamos en tus manos, vamos a ver qué es lo que puedas. O sea, si en los gobiernos anteriores no les daban tanto poder como en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, esta vez fue una acción del pueblo al gobierno de decirle, estamos en tus manos, te estamos otorgando todo el poder, por favor, haz un cambio. Sí, claro. Y confiaron en que el partido iba a hacer como lo mejor por esta mayoría, a pesar de que iba a afectar a otras personas, y decidieron como, pues no sé, o sea, hubo como más votación esta ocasión por todas las promesas de falsa esperanza que hizo el presidente. Claro, y lo más triste es que todo por años de hartazgo, o sea, no había el menos peor. Literalmente era un voto castigo hacia el PRI, Sí, porque exacto. después del sexenio pasado con nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, la gente estaba enojada. Y la gente quería un cambio. Y querían un cambio. ¿Y cuál fue la manera de hacerlo? Hacerlo todo lo contrario a lo que era, un partido nuevo, un partido de esperanza. Sin embargo, también considero que al otorgarle tanto poder, estamos retrasando el progreso de México. Porque cuestiones como la reforma educativa, que era la base para un cambio en México, el aeropuerto, que iba a traer riqueza a México, economía, iba a proporcionar nuevos trabajos, se vieron totalmente limitados, afectados, no pudieron progresar. ¿Y por qué? Por el poder absoluto de este nuevo gobierno. Claro, y todos piensan en las políticas públicas a corto plazo, no ven un proceso a largo plazo, por eso las cancelan y no hay ningún progreso como país. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la desventaja más grande que se verán en estas minorías y mayorías, especialmente en las minorías, es que va a haber una mayoría opresora, una mayoría totalitaria que no va a dejar a esas minorías sobresalir. Entonces las propuestas de las minorías no van a llegar ni siquiera a ser habladas por el hecho de tener este contrapeso mucho mayor. Claro, se encuentran en un momento en el que las minorías no se encuentran representadas y no hay nadie que tenga un pensamiento diferente, entonces se encuentran opresionados por toda esta mayoría, ¿no? Sí, es algo cíclico, o sea, la mayoría va a llegar y otra vez la mayoría, sí. Sin hacer un gran cambio. Sí, creo que no están haciendo como, o sea, viendo por el bien de estas minorías. Y ya acabó. Creo que una de las diferencias más sustanciales que hay entre ambos gobiernos era el discurso. Ambos prometían un cambio, algo nuevo. Sin embargo, Trump lo hacía de una manera más conservadora y AMLO lo hacía de una manera más liberal. Prometía cosas para la comunidad LGTB, para cosas que ahorita viéndolo en su gobierno no está enfocando. Claro, y también ambos países querían salir de los antiguos gobiernos, querían hacer un cambio y se caracterizan por ser radicales. Sí, creo que los dos están haciendo un cambio extremo y la diferencia es que Trump está viendo por la mayoría de sus ciudadanos y López Obrador está viendo por la minoría, o sea, por lo que quieren sus ciudadanos. Claro, y aquí en diferencia pues quieren un cambio más, no se sabe si lo van a lograr, ya lo veremos después, ¿no? Sí, algo que me parece a mí muy curioso es cómo basan sus discursos, aparte de lo que ya mencioné, AMLO con la 4T. Y es lo que podemos ver claramente con Trump y Make America Great Again. Es algo que me parece muy curioso. ¿Qué más? Otra cosa muy importante en estas elecciones fue que fue la elección en un lado de la mayoría. AMLO fue elegido por la mayoría, Trump no, fue por el sistema, el contraste de los sistemas, que eso se me parece muy importante. Claro, y también pues sus discursos todos estaban basados en el hartazgo de las personas. O sea, no la mayoría, pero un porcentaje de los americanos querían hacer América Solo de ellos. Solo de ellos, exactamente. Y aquí igual, o sea, adiós cualquier cosa internacional, todo para México igual. Sí. Otro aspecto que también me parece muy interesante es cómo ambos gobiernos utilizaron el nacionalismo a diferentes niveles, ¿no? Trump al decir no quiero a nadie con su discurso xenofóbico y Andrés Manuel con las políticas del mercado y cómo iba a propulsar los
productos mexicanos, eso me parece muy interesante. Sí, y de la clase de personas, o sea, el clasismo y todo eso, entonces sí es muy interesante cómo se unen. Es la política de austeridad, ¿no? Como decían que les iba a reducir presupuestos, incluso lo hicieron, o el famoso discurso en el que Trump dice, yo no necesito robarles dinero, tengo mi propio dinero, y la reacción de la sociedad es muy diferente. Claro, y ya para concluir, pues súper interesante que al principio todos pensábamos que ninguno de los dos iba a ganar y pues ahorita están teniendo una mayoría impresionante. Esta sociedad es la que pensaba que no iba a ganar, yo creo, porque pues la sociedad populista yo creo que iban con todo y a recaudar votos para AMLO porque era lo que querían ellos acomodar al lugar. Sí, sin duda. Después de muchos intentos. Exacto. Esperen.